Buenas tardes, licenciada. En esta ocasión me toca hablar sobre mi tarea, que serían las formas que establece la Constitución para reformar la Constitución. Como primer punto sería el órgano que realiza la reforma, que está en el Congreso de la República, la Asamblea Nacional Constituyente y el referéndum, y es el pueblo mediante votaciones. Eh, en la manera como se realiza la reforma mediante el Congreso de la República, se puede reformar si se aprueba la propuesta con el voto de 2/3 partes de los diputados. En este caso, el paso uno sería proponer la reforma. El paso número 2, aprobar la reforma en el Congreso. Es decir, que ya después de los diputados proponer la reforma, hacen todas las gestiones y las pasan para aprobar la reforma en el Congreso, y la Constitución en ese caso se podría volver a reformar. En los artículos que se reforman mediante el Congreso de la República, serían los artículos que se reforman en la Constitución de Guatemala a través del Congreso, que incluyen temas como derechos humanos, ya sea igualdad y derechos de los pueblos indígenas y procedimientos de reformas, entre otros, ya sea la reforma que debe seguir en un proceso legal establecido y pueda enfocarse en mejorar o actualizar estos aspectos fundamentales. En lo que es en cómo se realiza la reforma de la Constitución mediante la Asamblea Nacional Constituyente, en este caso es el proceso de la reforma, que es convocada a la Asamblea, es decir, se hace mediante la Asamblea Nacional, y es que es su composición de la Asamblea, son las funciones y la elaboración del proyecto de la reforma y la aprobación del proyecto, es decir, que en este caso hacen un proyecto de reforma y mediante la cual se hacen gestiones y se elaboran funciones del proyecto de la reforma, y así llevar a cabo la aprobación del proyecto de la reforma de la Constitución. En este caso, los artículos que se reforman ya serían los artículos que mediante la Asamblea Nacional Constituyente en Guatemala incluyen derechos humanos, soberanía, igualdad y otros temas fundamentales. En este proceso permite cambios profundos y estructurales en la Constitución. En este caso, los artículos que buscan reformar la Asamblea Nacional Constituyente sería el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4, el artículo 12, el artículo 19 y el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en estos artículos habla sobre los derechos humanos, la soberanía, la igualdad y otros temas fundamentales que abarcan la Constitución en ese tema. En el referéndum, en el pueblo, mediante votaciones, en cómo se realiza la reforma, es un proceso donde el Congreso aprueba una propuesta de cambio, es decir, de que al Congreso le presentan una propuesta de la reforma, o sea, es decir, de la reforma de la Constitución, y luego se convoca a los ciudadanos a votar. Si los ciudadanos, si la mayoría vota por el sí, que se reforme, se va a reformar, y si no, pues no se lleva a cabo la reforma que sería. En este caso, los artículos que se reforman serían que los artículos por medio de referéndum en Guatemala incluyen derechos humanos, igualdad y derechos de los pueblos indígenas. En este caso, es un proceso que permite que el pueblo apruebe cambios fundamentales en la Constitución. En este caso, pues mediante votación, el referéndum del pueblo mediante votaciones sería fundamental. Bueno, el objetivo es como reformar el artículo 1, artículo 12, el artículo 19 y el artículo 135. Y de mi parte, esta sería mi pequeña exposición sobre la tarea de las formas que establece la Constitución para reformar la Constitución. Muchas gracias.